El día de hoy vamos a hablar sobre posibilidad. Y en este momento permíteme traer a uno de los exponentes del siglo XXI, una historia que no solo estamos inmiscuidos en ella de alguna o de otra manera, sino que cada día nos sorprende más y más por el ser humano que se permite ser, por el ser humano que se inventó en ese momento. No obstante, es muy importante saber de quién te estoy hablando y sobre qué ocurrió para que llegara a este punto de partida. El día de hoy te voy a compartir un ser humano que crea conversaciones de poder, que el fracaso lo ve como una oportunidad y solo se permite ser. Él era un niño muy callado, pasaba muy solo, siempre se refugiaba en sus libros, y su alrededor o el mundo no lo entendía. Él no era un niño muy fuerte, no era muy popular, pero él creaba conversaciones, era algo muy distinto. Él era uno de los seres humanos que empezó a cuestionarse, una mente que no dejaba de imaginar. Él no estaba en el presente. Es más, todas sus ideas las traía desde el futuro. Él vivía el futuro en el presente. Ideas de las cuales muchos seres humanos quizá le hayan dicho, ¿sabes qué? Tú estás loco. No tienes idea de lo que estás hablando. Eso no se puede hacer. Pero él mientras vivía seguía pensando fervientemente su conversación. Traía el futuro a su presente. Él era un niño que a los 12 años creó un videojuego, no por hacer dinero, no por divertirse, sino simplemente porque lo podía crear, porque se dio cuenta que el mundo es para crearlo, que tenía la posibilidad de hacer lo que él quisiera, que el mundo se lo puede construir. ¿A base de qué? A base de conversaciones, de convicción, de permitirse ser en el mundo, no regido por normas o por su cultura o por conversaciones que lo desempoderaban. Ojo, siendo un niño, te estoy compartiendo la historia de cuando él era un niño. Pero la vida no fue una vida, para él la vida no fue una vida lineal, sino fue una vida en donde está disponible todo. Años después, cuando él empezó a tener éxito, fue uno de los seres humanos que se arriesgó, invirtió todo su capital, toda su empresa, lo que venía construyendo constantemente en dos empresas que probablemente podían fracasar. No obstante, él no se paraba en esa conversación. Él no se paraba a detenerse, a pensar. No voy a crear la empresa porque voy a fracasar. No, simplemente lo hacía. Él creaba empresa porque sí, porque era su manera de ser, porque se lo permitía, porque no se detenía a pensarlo. Simplemente veía oportunidades donde no las había. Y déjame contarte dos de sus empresas muy importantes, la cual una es SpaceX y la otra es Tesla. Son dos empresas que actualmente están desarrollando lo próximo para la humanidad. Ojo, y SpaceX también ha tenido sus caídas, sus bajones. Hemos visto cohetes explotando. Hemos visto que ha sido tendencia en redes sociales, bajando constantemente, o sea, mejor dicho, siendo criticado constantemente. Y tú consideras que eso lo detiene. No, simplemente él vio oportunidades. Él no vio como un cohete fallido. Simplemente él vio, perfecto, de esta manera no es como se puede realizar, de esta manera no se puede crear. Perfecto, lo creamos de otra manera.
Y continuamos, a pesar de que invirtió millones. Y probablemente el entorno decía, tú sigues perdiendo millones y millones. No, él se está enfocando en el futuro de la humanidad. Él está viviendo en Marte, él está colonizando Marte, él lo está teniendo Marte aquí y ahora. La humanidad colonizando Marte. Muchos probablemente le dieran loco, pero imagínate la conversación. Y esto te traigo equipo, captemos el contexto que él está creando para él mismo. No se permite que el contenido altere su contexto. ¿A qué me refiero? A que un cohete es un contenido, un cohete fallido. Eso no altera quién yo soy. Yo sigo parado en mi conversación de alterar el mundo. Y si no, pues permíteme traerte a otro ser humano. Ella era un ser humano que de niña tuvo un accidente que probablemente podía finalizar su vida ahí, pero este fenómeno le creó un nuevo significado, una nueva conversación. Supo cómo relacionarse con esa circunstancia. Ella quedó con el cuerpo destrozada, con dolor constante, con movimientos limitados, encerrados en una cama. Y lo único que tenía en su mano era el único paisaje, lo único que podía observar en ese momento solo era un techo. Pero su historia no terminaba ahí, sino se creó una conversación en la cual ella seguía participaba de la vida a pesar de lo que le haya pasado. No se relacionaba desde una victimez, desde me chocaron, ahí estoy inválida, me duele el cuerpo, ya no puedo hacer más. Simplemente lo vio como una posibilidad. Te estoy hablando de Frida Kahlo, una mexicana exponente que la tiene muy presente en esta nación hermosa que es México. Frida Kahlo, al estar en esta circunstancia, se dedicó a crear arte. No obstante, recordemos que ella estaba inválida en una cama y el único paisaje que tenía era su techo. No obstante, también captó que la vida está hecha para vivir y brindarle el significado o relacionarte de la manera que tú elijas. Ella no lo vio como una limitante, sino que a través de ese dolor, de esa soledad, de esa identidad, empezó a pintar cuadro por cuadro. Ella no buscaba la perfección, ella no pintaba su dolor, sino creaba una realidad a través del fenómeno que ocurrió en su vida. Ella no dejó que el miedo la definiera, que el dolor la definiera. Simplemente fue en el mundo, se lo permitió. Pero es porque se crea una conversación tan poderosa que altera el mundo. Y hablándote de seres humanos poderosos, aquí hay un ser humano que a los 21 años le dijeron que se prepare porque su cuerpo se iba a apagar poco a poco, poco a poco. Y probablemente en ese momento él tranquilamente decidía, ¿sabes qué? Estoy joven, voy a disfrutar la vida, no aportando a la sociedad y está bien. Y nada de malo con ello. Y no digo que porque tú elijas eso existe una vida mala. No, está perfecto. Tú eliges la vida que tú quieras elegirla y vivirla como tú lo quieras. No obstante, la relación que tú creas con ella puede definir el contexto en el cual tú puedes estar habitando. La enfermedad era la esclerosis lateral amiotrófica. Estoy hablando de Stephen Hawking. Él era uno de los seres humanos, es más, es un físico reconocido a nivel internacional. Solo imaginemos la conversación que él se creó en su mente y el amor que tenía hacia la física. Por el hecho de que te hayan traído, sabes que tú vas a tener una enfermedad terminal y ahí se acaba la vida, no.
sino que siempre se mantuvo curioso. No permitió que lo que el entorno le decía lo apagara. Simplemente él continuó siendo. Mientras su cuerpo detenía, su mente viajaba más lejos que nunca, a lugares donde físicamente no podemos acceder, como agujeros negros, origen del universo, el tiempo mismo. No obstante, con el tiempo requirió de máquinas para poder comunicarse, pero aún así, a pesar de la discapacidad que esta enfermedad le creaba, él estaba parado en una postura. Alterar el entendimiento humano, alterar el entendimiento de la física, alterar el entendimiento de los agujeros negros, el origen del universo. No lo hacía desde una comodidad, sino lo hacía desde un compromiso. Desde nada me limita. Yo me permito alterar. Entonces, cuando todo nos parece limitarnos, siempre queda una cosa: tu manera de ver el mundo, la conversación que tú creas. Y ahora, permíteme traerte un ser humano que yo digo que es una de las historias más actuales, las cuales hemos podido vivir la generación desde los 1900 hasta el 2026. Es un ser humano que ha alterado el mundo a través de un deporte. Te estoy hablando de la historia de Lionel Andrés Messi Cuchitini. Él es uno de los seres humanos que de niño pasó y sufrió por una enfermedad, la cual era que no desarrollaba la hormona de crecimiento. No obstante, esto no limitaba su amor y pasión por el deporte que mueve el mundo, que mueve masas, que es el fútbol. No obstante, captemos algo. Desde niño, su contexto lo apoyaba a su visión y su pasión sobre el fútbol. Su abuela, sus familiares, probablemente él de niño le dijeron: sabes que tú no vas a tener la altura necesaria para jugar este deporte. No obstante, él no se metió esta conversación en la cabeza. Él no se limitó por ello y solo siguió amando y creando lo que fue todo el tiempo. Su entorno no lo limitaba, sino su conversación y su compromiso era tan ferviente y ardiente que se permitía ser, se permitía jugar. No obstante, tuvo muchas dificultades desde niño, las cuales eran que tenía que pagar un costoso tratamiento con hormonas de crecimiento. Su país natal no lo pudo sostener, no le dieron el tratamiento que él quería. Pasó por muchos clubes argentinos, no obstante, no observaban la posibilidad grande que él podía hacer. Lo que ellos estaban observando solo era la cantidad de dinero que les iba a costar esos tratamientos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues su familia lo apoyó, y ahí es cuando el padre de Lionel Andrés Messi lo lleva a España. Fueron dos seres humanos que se fueron, dejando a sus hermanos, a su esposa, a toda su familia. Probablemente esto podía alterar al niño, sabiendo que él estaba en desarrollo, sabiendo que requería de su madre, sabiendo que requería de sus hermanos, de un entorno familiar. Pero algo era mucho más grande que eso. Era su compromiso con su pasión, con el fútbol. Y dado a ese compromiso, viajó a España. Probablemente él podía sumergirse y decir: ¿sabes qué? Prefiero quedarme con mi familia y ya está bien, nada de malo con ello. No obstante, captemos desde qué contexto él venía, desde qué conversación él estaba creando en su vida, que pagó precios para ser ahora el mejor del mundo y ser uno de los deportistas con más de 40 títulos, rompiendo récords. Y cada vez que lo ven jugar, mueve masas, inspira a otros seres humanos.
solo porque por su compromiso y por su amor y porque se permite ser y vivir la pasión del fútbol. Y finalmente, esta es una de las historias más impresionantes porque vivía en un mundo creado en donde la mujer no era muy apreciada. Y no obstante, ella tuvo que utilizar un seudónimo para que sus obras literarias se esparcieran por todo el mundo. No obstante, no ocultó su autenticidad y no ocultó, y es más, no se creó un seudónimo. Simplemente fue ella y empezó a romper fronteras a través de las letras. Te estoy hablando de J.K. Rowling, con sus libros exitosos que son de Harry Potter. Ella era una persona que no vivía en un contexto de abundancia, no tenía estabilidad financiera y tenía una hija que dependía completamente de ella y su lucha interna constante. Pero había algo que no la soltaba, era una historia que vivía en su mente, una historia que probablemente iba a inspirar a muchos seres humanos. Y esa es esa obra magnífica que es Harry Potter. Ella escribía en cafeterías, mientras la vida seguía siendo difícil. No permitía que el entorno la afectara, no permitía que conversaciones limitantes la dejaran, no permitía que la inestabilidad financiera limitara crear estas grandiosas y exitosas obras. Y es más, cuando las publicó y las presentó, fue rechazada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y muchas veces. Cada no para ella era una nueva oportunidad de no rendirse. ¿Por qué razón? Porque estaba metida tanto en la conversación de que esto funciona porque funciona, cueste lo que cueste, hasta que lo hizo, hasta que lo logró, porque el compromiso fue mucho más grande que cada uno de los no en su vida. Así que creer en algo, seguir incluso cuando nadie más lo cree, y no rendirte, puede llegar un momento en que llegue esa oportunidad y llegue en sí. El que cambia y altera tu vida, no solo tu vida, sino la vida de muchos seres humanos que se dedican al arte literario. Captemos, equipo, cómo cada uno de estos seres humanos pudieron haberse limitado por su entorno o pudieron haber alterado su comportamiento por su entorno. No obstante, todo el tiempo se permitían ser, y dado a su compromiso y acción, han llegado a lograr resultados. Gracias, equipo.